pastorazo. Quiero que le den un aplauso. Y quiero orar por él. Padre amado, Señor, te damos gracias por la palabra, gracias por este momento que tú traes, Señor, para tu iglesia. Bendiga, Señor, dele fuerza para que su mensaje sea entregado a corazones receptivos y que esta tierra, Señor, que cada uno tenemos, florezca esta palabra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y nos conectamos desde ICF Bolivia a todas las redes, al mundo, para que este mensaje que sea de bendición para la familia lo compartamos y estemos unidos en este tiempo. Bienvenido, pastor. Amén. Muchísimas gracias, pastor querido, por la oportunidad, el privilegio que tengo en esta mañana de poder compartir pues una palabra que bastante la podemos aprovechar para pues dar a conocer un poquito que en fecha 6 de agosto, para tal vez los que nos ven y en otros lugares, se celebra el Día de la Patria. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en Bolivia pues estamos de aniversario, justo hoy cumplimos un año más de independencia y aprovecho esta oportunidad para poder entregar un mensaje que tiene que ver con lo felices que estamos de vivir en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Lo bendecidos que somos a través de nuestro Padre Celestial en esta tierra y la bendición que llegamos a ser para muchas otras familias en este territorio. Así que primeramente saludo a todos los bolivianos que nos ven tal vez en otros lugares y a todos los que se han conectado, que en esta mañana este mensaje sea de bendición para cada uno. Y quiero empezar esta palabra con un versículo que era lo que me daba entrada a poder estructurar un mensaje que espero que de parte de Dios caiga de mucha bendición para las vidas de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí en la iglesia y los que están siguiendo la transmisión. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ok? Miren que da mucho terreno para abarcar cuando hablamos de ciudadanía y cuando estamos pasando justamente una fecha tan especial como esta, entendemos lo tal vez afortunados que somos de ser protegidos y bendecidos en este territorio, en Bolivia. Al ser bolivianos, nosotros tenemos nuestros respectivos deberes, privilegios, y ciertamente en cualquier país es así. Todo ciudadano tiene tanto lo que son los privilegios, lo que son las cosas que son permitidas para una persona que tiene la ciudadanía, como también las obligaciones. Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en Filipos, pues sucede que había una colonia en este lugar de cristianos, ¿verdad? De personas creyentes en la fe, que aprovechaba para poder hacer énfasis a través de este mensaje, hablarles, porque sucedía que el ser de Roma, por ejemplo, en esta situación, era algo muy importante, se puede decir, porque gozaba de muchos privilegios. En aquel entonces, pues tener esta nacionalidad era buena. Y Pablo como que tomaba esta forma como para decirles, ustedes también tienen que sentirse privilegiados de tener la ciudadanía que ustedes tienen. Y decía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pablo, mis amados hermanos, hablando de ciudadanía, aprovechó en esta situación o en otras situaciones de utilizar la protección de tener esta nacionalidad en el momento. Y en el libro de Hechos, por ejemplo, utilizan esta oportunidad lo siguiente. Miren, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 22, versículo 25. Le acontece algo, ¿no? Un percance.
y es detenido. En el versículo 25 del capítulo 22 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando Pablo le decía esto al centurión, entendía perfectamente de que lo que le estaba diciendo tenía bastante peso. Entonces, después inmediatamente en el siguiente versículo dice, vino el centurión, el tribuno, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y en el versículo 28 dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Es decir, a mí me costó bastante plata tener la ciudadanía romana, ¿no? Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo, o yo lo soy de nacimiento. Miren lo que pasa inmediatamente. Así que luego se apartaron de él y los que iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Por lo cual también, tuvieron temor por haberlo atado y lo liberaron. Aquí puedo utilizar esto que les estoy leyendo en Hechos para mostrarles el peso que tenía en aquel entonces ser ciudadano romano. Y Pablo lo utiliza de tal manera que en ese momento le era bastante útil. Él tenía conocimiento de que donde él estaba, su nacionalidad como romano le abría puertas. Quiero utilizar este ejemplo precisamente para poderles hacer entender de que el ser ciudadano, amados hermanos, amada iglesia, tiene sus privilegios. Tiene privilegios. Y nosotros, como les leí al principio, nosotros somos de esa ciudadanía que traspasa fronteras, pero no en el sentido de que acá somos importantes, sino que la ciudadanía la que Pablo nos habla es de la que nosotros vamos a tener para la vida eterna, es decir, es donde está nuestro destino. Y cuando yo me ponía a meditar bastante en esto, ¿no? Y me ponía a pensar lo privilegiado que soy al ser parte de la familia de Dios y al tener esa ciudadanía, amados hermanos, yo me sentía bastante bendecido. Así que en esta mañana, amada iglesia, yo quiero compartirles y expresarles esto. Cada uno de los que en el momento decidió creer en Jesucristo, recibirlo como su Salvador y seguir avanzando con Él, recibir por fe cada una de estas palabras y promesas, usted y yo nos convertimos en ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y aún se va a convertir en algo mucho más importante cuando veamos todo lo que representa ser un ciudadano del cielo. A veces en esta mañana no fue el boom del momento del mensaje, pero quiero que ustedes sepan de que somos demasiado privilegiados al ser ciudadanos del cielo. ¿Saben? Nosotros conocemos en nuestra sociedad cómo es este tema de la nacionalidad. Por ejemplo, hay ciertas nacionalidades dentro del mundo que tienen mucho peso y que son muy importantes cuando uno está en el extranjero, ¿no? Cuando uno está en Norteamérica, cuando uno está en Europa. Yo sé de muchas situaciones, tanto familiares como personas, amistades que tengo, lo que ha sido para ellos todo ese camino de poder buscar la nacionalidad. Tengo familia, por ejemplo, que está en Estados Unidos, que tuvo que esperar bastante tiempo, seguir bastantes trámites, y súper feliz en el momento en el que adquirió su nacionalidad, o mejor dicho, su ciudadanía. Muy feliz, contento, y le contaban a todos que les decían, ay, al fin ya podemos estar tranquilos, que esto, que el otro, ¿no? Y yo digo, wow, eso, pues sí, es muy importante cuando uno se va a vivir a otro lado y que te den la nacionalidad y todo eso, pues goza de los privilegios que goza cualquier ciudadano de ese lugar.
y es muy importante y especial para las personas. Pero cuando yo me pongo a analizar esto y el Señor pone ocasión para poderlo compartir en la iglesia, quise entender exactamente cuán valioso es esto para nuestras vidas y cuán importante es que nosotros sepamos darle el lugar que se merece a esa bendición que es ser ciudadano del cielo. El libro de Colosenses nos habla de la siguiente manera, y quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice algo como: por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros. Estaba hablándoles a aquellos que habían escuchado y habían creído en el Evangelio. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Solamente nosotros también entendiendo lo importante que es ser un ciudadano, es decir, de la familia, es decir, que tenemos esa cobertura de parte de Dios a donde vayamos. Y es muy bello poder ver de que Dios, donde uno pisa, donde uno va, si uno está realmente viviendo la vida que le agrada al Señor, usted es de bendición. Las cosas que haga, las personas con las que esté, la familia que usted tenga, es bendecida cuando usted está agradando al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo viven? Es muy bendecida la familia cuando uno se convierte en los caminos del Señor. Contando un poquito de lo que he vivido también en todos estos años en los cuales he caminado con el Señor, he ido progresivamente creciendo y avanzando y buscando ese conocimiento mayor del Señor. Yo le daba mucho más valor a las cosas del Señor que en cualquier otro tiempo de mi vida, pero fue a través del conocimiento y la inteligencia espiritual, que hasta no hace mucho no sabía lo que era. Pero definitivamente entiendo de que este concepto, podríamos llamarle, de inteligencia espiritual, se convierte en algo muy útil en nuestras vidas. ¿Para qué o cómo se utiliza eso? Tal vez surge la pregunta en esta mañana. El versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que le estoy comentando. No hubiera habido crecimiento si no hubiera seguido recibiendo el alimento espiritual, que es a través de la palabra, de estos tiempos a los que nosotros nos dedicamos a buscar al Señor. Yo sé que no solamente tiene que ser domingo, tiene que ser un vivir, un escuchar de parte de Dios una palabra. Y es tomar una decisión, porque cuando el Señor habla, es que te está diciendo: mira, el siguiente paso es aquel, o la decisión correcta es esta, o no te afanes por lo que estás a punto de vivir, o por lo que estás teniendo. No te desesperes ni te aflijas. Acordate de que tú eres el cielo. Por lo tanto, tú tienes algo mucho más valioso que muchas personas no tienen. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Porque de repente todavía no han escuchado este mismo evangelio que tú has recibido, en el cual tú has creído y en el cual te hizo a ti acreedor de esta ciudadanía del cielo. Pues está en nuestro deber, ya dentro de lo que hablamos de los deberes como ciudadanos, está el que nosotros podamos dar a conocer este mismo mensaje que a nosotros nos hizo bendecidos, esta misma verdad que a nosotros nos hizo libres. Porque acá hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta para darle la importancia que se merece a esto que es ser ciudadano del cielo. Miren, el pastor Hugo, el anterior domingo, nos hablaba sobre examinarnos, ¿no? Y yo veo que esto es sumamente importante y diario. Sumamente importante y diario, porque uno tiene que revisar realmente lo que está pasando en su día a día. Como estaba acabando de leer en Colosenses, dice: para que ustedes andéis como es digno, ¿no? Porque saben, a nosotros tener esta responsabilidad de ser hijos de Dios, tenemos personas que van a mirar y van a decir: miren,
el cristiano, mira, se está comportando, está diciendo tal cosa, está haciendo tal cosa. Así como nosotros también en algún momento nos hemos sentado en el otro lado y hemos visto las cosas que sucedían y decían, uy, como que bárbaro. Lo que pasa, bueno, como también nosotros veíamos que sucedía a nuestro alrededor y decíamos, pucha, ¿cómo es posible que la persona diga eso, que haga el otro? Siendo su familia, siendo su siendo... Entonces lo mismo, cuando nosotros somos, cuando la gente sabe de que nosotros somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, tenemos esta responsabilidad, este deber de llevar con nosotros dignamente una vida que agrada al Señor. Y ahí viene nuestro caminar de revisarnos y de decir, ¿realmente estoy viviendo una vida que agrada a Dios? Dios aprobaría lo que estoy pensando. Dios aprobaría lo que estoy sintiendo en este momento. Dios aprobaría de que yo vaya a ciertos lugares o frecuente a cierta gente o que tome ciertas decisiones. Pues esto a nosotros sí nos tiene que importar, porque somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y el ser cristiano, mis amados hermanos, si bien es una bendición, también es una responsabilidad. Porque estás representando esa fe que Dios te ha puesto a guardar. Estás representando a la familia de Dios, a donde tú estás yendo. Van a hablar bien de ti y de tu fe si caminas dignamente. O van a criticar y van a ver lo que tú haces como algo que no tiene veracidad, puede decir uno. El examinarlo todo, yo estaba en esta mañana meditando en ese versículo en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Observen lo que dice el versículo 21 y el 22. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. De toda especie, ni siquiera directamente de lo que sea evidentemente malo, sino de toda especie de maldad. Y yo me pongo a pensar también en lo siguiente. Yo durante gran parte de mi vida he asumido una posición de ser una persona analítica, ¿sí? Examino lo que pienso bastante, las cosas que me están pasando, etcétera. Pero, ¿saben? Antes era examinarlo todo y criticarlo todo. Yo tenía esa forma de ser. Me ponía a analizar, examinar las cosas, pero también me ponía en el punto crítico no sano. Porque diríamos que sí hay un punto crítico donde uno le sirve para poder tomar decisiones, para tener criterio en tomar las decisiones. Pero la palabra nos está diciendo de que aprendamos a examinar cada una de las cosas, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Y a esto yo le voy a atribuir a que es desarrollar esta inteligencia espiritual. Porque allá dice en el versículo 10, para que andéis como es digno, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A mí me hace pensar lo siguiente, dice de que Dios nos hizo parte de su familia, sacándonos de un lugar que también era como un reino de tinieblas. Nos sacó desde allá para podernos traer a su luz. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que hizo Dios al darnos el privilegio de poder ser parte de la familia en la fe. En quien tenemos redención, dice el siguiente versículo, por su sangre y perdón de pecados. Eso, amados hermanos, es un regalo invaluable. Saben que yo antes podía escuchar esta misma palabra y escucharla como escucho cualquier conversación o cualquier cosa que me digan. La escucho y ya, información, ok. Pero se convierte en valiosa para mí cuando entiendo el sacrificio que Jesucristo tuvo que hacer para que yo reciba este regalo. Porque es un regalo, sí, a nosotros no nos costó, pero quien te lo regaló
un sacrificio de alguien inocente, totalmente inocente. Cuando el pastor Jersey hablaba en el momento de la Santa Cena, ya hablaba sobre el hacer esto en memoria, entendí exactamente de que antes uno podía saber de que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no valorarlo. Y en este pasaje del que escuchamos cada primer domingo cuando estamos participando de la Santa Cena, dice que el que bebiera indignamente, justamente acá tengo, el que bebiera indignamente, dice que se convierte en culpable y no en el beneficiario de lo que él hizo en el sacrificio. Eso lo digo en palabras simples. Y yo me ponía a pensar, pero ¿qué y cómo puede ser uno digno de beber la sangre o lo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Yo ponía en oración eso y yo decía, ¿cómo es estar digno? ¿Y cuándo voy a poder estar digno entonces para poder hacer esto que es tan sagrado? Entenderlo. Ya lo conoces. Entenderlo. Saber que eso fue un sacrificio real. Que alguien dio todo su amor para que tú tuvieras la oportunidad de ser libre, porque antes vivías en un reino de tinieblas. Y esta palabra que en esta mañana estamos recibiendo nos está diciendo, fuiste rescatado del imperio de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Porque eso es una bendición que Dios ha regalado a nuestras vidas. Y no le costó barato. Fue con precio de sangre. ¿Cuántos lo saben? Fue con precio de sangre. Cada uno de nosotros tiene el valor de la sangre de Cristo. Y eso es mucho, ¿verdad? Porque no hubo un ser más perfecto que Jesucristo. No lo hubo. Y Él fue el que dio su vida por alguien tan imperfecto como mi persona, por alguien tan imperfecto como lo que somos todos nosotros. Que hablando de perfección, era Pablo quien manifestaba de sí mismo de que caminaran, le pedía a través de esta carta que caminaran así como él daba el ejemplo. Pero saben, no es que lo hacía o lo decía porque él decía que era perfecto. Les voy a explicar mejor. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, hablándole a la iglesia, y hoy en esta mañana hablándonos a nosotros, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ok? Voy a volver a mencionar lo de Primera de Tesalonicenses para que podamos entender que lo que Pablo estaba diciendo es de que tomemos todo lo que reflejaba la vida del buen ejemplo, o sea, de Jesucristo. Porque él vivía y se conducía conforme al modelo de Jesucristo. Entonces, Pablo hacía bien claro esto, unos versículos antes, y por favor me puedo, en el mismo libro de Filipenses, que yo estaba leyendo todo el capítulo, y veía de que Pablo sí había manifestado en el mismo capítulo, en Filipenses capítulo 3, pero en el versículo 12, que me lo pone en pantalla porfa, para que podamos leerlo con la iglesia, él decía, no digo que yo sea perfecto, y eso es algo que era claro en esto, miren, no lo haya alcanzado ya. O sea, él está diciendo no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Me regala el siguiente versículo, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me despojo, me desprendo. Y en esta ocasión dice, olvido ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome. Es decir, él sabe lo que venía detrás de él, sabe lo que estaba dejando y sabe a dónde estaba mirando. Se estaba extendiendo, diciendo, me extiendo hacia adelante. Una cosa tengo que hacer todo el tiempo: despojarme de las cosas que no me dejan extenderme.
Porque las cosas que están atrás, de las que uno se está despojando para avanzar en una vida, para poder seguir creciendo y madurando en la vida espiritual, son las que te ayudan a poder seguir avanzando. A mí me han costado mucho tiempo ciertas cosas en mi vida. Yo sé que para algunos también por ahí tienen algunas cosas que son similares. Por ejemplo, el orgullo. El dejar de pensar de que lo sé todo. El dejar de poner peros que, miren, me cuesta mucho, les soy sincero. Pablo también decía, no estoy diciendo que sea perfecto, pero saben, he entendido de que despojarse cada vez de lo que antes nos tenía anclados en una vida sin crecimiento, nos ayuda a poder extendernos, nos ayuda a poder ir más adelante. Despojémonos. Y en el libro de Hebreos dice así, que nos despojemos de toda carga de pecado. Solamente Pablo dice una cosa hago. Empiezo a despojarme de lo que no me deja parecerme más a Jesucristo. Yo lo voy a poner de esa manera. Lo que no me deja parecerme a Jesucristo. Voy sacando encima mío, voy reconociendo. Y sé que cada vez que voy buscando y aceptando los errores de mi vida, voy dejando que Jesucristo entre más en mí. Porque son precisamente esas imperfecciones que uno a veces le cuesta reconocer y le cuesta renunciar, las que no dejan de que uno pueda parecerse más a Jesucristo. En esta mañana, amados hermanos, amada iglesia, yo tomo este mensaje para poder entender cuán importante es ser parte de la familia de Dios. Pablo también utilizaba esa ocasión para decir de que había allí mismo en el lugar, en la iglesia, habían personas que se estaban conduciendo mal y les ayudaba a entender perfectamente en qué se estaban convirtiendo al comportarse de una manera que no iba acorde a ser parte de la familia de Dios. Si realmente son llamados cristianos, deben estar reflejando la vida de Jesucristo. Y en el versículo 18 dice, Filipenses 3:18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Miren el sentimiento que expresa Pablo. Tal vez por la constante repetición y porque él entendía perfectamente lo que ellos estaban rechazando. Les dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense cuánto entendía él y cuán valioso para él era lo que Jesucristo hizo en la cruz, que hasta lo hacía con ese sentimiento de decir, ¿cómo van a despreciar eso y se van a convertir en enemigos de la cruz? Ser creyente y ser cristiano no solamente es ser parte de lo que son las reuniones de la iglesia, es vivir a la manera de Cristo. Es vivir a la manera de Cristo. Cuando yo me ponía a reflexionar sobre esto, y Pablo utiliza palabras duras, y les decía más adelantito en el verso 19, el fin de los cuales dice, será perdición. Oigan, a él le preocupaba y le dolía que se perdiera la gente. No es que él era indiferente y que despreciaba a aquellos que no estaban andando conforme a un perfil de un cristiano. A él sí le afligía realmente que esto no sucediera. Y decía, lo que más me duele es que se están perdiendo. Es que ellos sí escucharon la verdad, creyeron en ella en su momento, pero les está costando realmente vivir una vida agradable al Señor. Y decía claramente que para ellos iba a ser perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Lo que estaba diciendo que las mayores preocupaciones de ellos era lo que estaba sucediendo aquí en la tierra, y las cosas físicas o las cosas materiales estaban afligiendo y estaban haciendo de que esas personas caminaran inconscientemente, tomando decisiones que en el momento no consideraban algo que afectara a su vida como cristianos, o que los demás, o que tal vez les importara que los demás digan algo de ellos. Y dicen,
Porque, como les digo, para nosotros como cristianos es una gran responsabilidad el llevar el nombre del Señor. Así que las personas van a decir, miren, esa persona es cristiana y es honrada. O van a decir lo contrario, es cristiano y miren cómo se comporta. Saben, no sé si han visto algunos anuncios curiosos en el periódico. A mí me ha tocado ver y revisar muchas veces, buscar trabajo en temporadas, y yo veía de que habían anuncios que decían que sea cristiano. No sé si han visto, alcanzado a ver alguna vez un anuncio así. Preferentemente cristiano, decían. ¿Por qué? Porque eso significaba de que tenía que ser una persona honesta, de que tenía que ser una persona sin vicios. Ahora lo entiendo mucho mejor. De que tenía que ser una persona que fuera responsable, de que fuera cordial, de que fuera amable con las otras personas y que tenga cierta, o mejor dicho, que tengan seguridad de que esa persona es de confianza. Pues eso es lo que tienen como información de nosotros cuando dicen que somos cristianos. Y cuando decimos que somos cristianos, pero no estamos reflejando esto, es cuando la gente tira crítica. Es cuando se supone que tiene que ser así. Se supone que tiene que ser así. Pues yo les comparto un poco de mis pensamientos cuando yo veía eso. Y en esta mañana, amada iglesia, me mueve a preguntarme a mí. Ya tomando como ancla esta palabra que el pastor Hugo decía, compartiéndolo de Primera de Tesalonicenses. ¿Me estoy examinando realmente si estoy reflejando esto en mi vida? Si estoy diciendo que soy cristiano. Porque el hecho de que estemos sentados aquí es porque nosotros creemos en Dios y creemos en nuestro Señor Jesucristo y creemos en la fe que profesamos. Ahora yo quiero hacer esta pregunta abierta, ¿no? ¿Estamos seguros de que estamos caminando realmente como un ciudadano del cielo? ¿O cuán seguro estás de que eres un ciudadano del cielo? ¿Puedes afirmar esto en tu vida y de decir, yo entiendo lo que significa decir que soy un hijo de Dios? Yo sé lo que significa y lo que vale ser creyente. La responsabilidad que tengo y los privilegios que tengo, porque saben, puedo contar con Dios siempre y es un privilegio. Puedo contar con Dios siempre, aun cuando la situación esté complicada, cuando yo diga o cuando los demás digan, eso no va a ser posible. Pues también es un privilegio saber de que tienes un Dios, de que todo lo puede, de que no tienes que estar más preocupado por lo que humanamente no se puede, de lo que realmente tenemos que estar preocupados, si se puede utilizar el mismo término, es de ver y revisar si realmente estamos viviendo dignamente conforme a lo que Dios aprueba. Mis amados hermanos, y yo me ponía a pensar y para responder esta pregunta y decía, ¿cuán seguro estás que eres un ciudadano del cielo? Yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo puedo estar seguro realmente si estoy reflejando ese privilegio que tengo al ser creyente? Pues habían ciertas cosas que el Señor me ponía y quiero compartírselas, amada iglesia. Tener una vida de adoración era uno de los puntos que me ponía el Señor. Y realmente la adoración es muy amplia. La alabanza es una parte de la adoración, pero no es todo, o sea, no es la única forma en que uno puede adorar, porque le llamamos adoración a esto que hacemos porque le expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestra confianza, lo exaltamos, etcétera, pero no es la única forma. De hecho, el libro de Romanos es un versículo que me gusta bastante, que muchas veces lo he utilizado. En esta mañana me dice lo siguiente, Romanos 12:1. Dice que por las misericordias de Dios, nosotros nos presentemos como el sacrificio vivo, ¿verdad? Nosotros somos la adoración para el Señor, cuando nosotros nos presentamos a Él buscando serle agradables. Dice Romanos 12:1, hermanos, perdón, ¿me ayudas por favor? Romanos 12:1. En Romanos 12:1 dice de que por las misericordias de Dios, por lo que Él hizo por ti y por mí, por todo aquello que le estábamos hablando en esta mañana,
de que nos presentemos a Él, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú eres adoración para el Señor. Cuando vives una vida digna, que la gente ve y dice, seguro es cristiano, porque te ven siendo un ejemplo, porque te ven siendo honesto, porque te ven hablando correctamente, porque te ven realmente manifestando el mismo amor que recibiste de parte de Dios. Que no te enojas y respondes mal por mal, porque son deberes cristianos. Déjenme decirles que sí existe en la palabra donde nos habla sobre nuestros deberes. Y allí nos dice cómo tenemos que comportarnos con los demás. Dentro de estas responsabilidades es una de ellas, no devolver mal por mal. Y es una de las cosas que yo creo que al ser humano, una de las cosas que más nos cuesta. Porque es difícil decirle a una persona algo bonito cuando te insultan, ¿verdad? Es difícil querer a alguien que no te quiere. Pero Jesucristo nos dejó esto. ¿Saben qué? Ustedes amen a los que los odian. Porque si ustedes aman a los que los aman, les cuento que no están haciendo nada diferente. El mundo también lo sabe hacer. Todos en el mundo saben hacer eso. Saben amar a los que los aman. Pero qué difícil es amar a quien te odia. Eso es ser cristiano. Cuando el mundo mismo rechazó a Jesucristo, le dijo Jesucristo a sus discípulos, el día de hoy a nosotros nos dice, no se sorprendan si el mundo los aborrece. A mí también me ha aborrecido. Y también decía, si yo fui aborrecido y ustedes me llaman Señor, no se sorprendan que también el mundo los aborrezca. Pero también nos decía lo siguiente, dice Juan capítulo 15, versículos 19 al 21. Si fueres del mundo, el mundo los amaría, o el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Oigan, un ser perfecto como Jesucristo se atrevió a elegirnos a nosotros y decirles, yo los elijo a ustedes del mundo para que se enteren de que no son parte más de este mundo. Usted que ha sido elegido, usted amado hermano, familia, que hemos sido elegidos por nuestro Salvador, no somos, Él nos está diciendo, los he elegido para que no sean ni se consideren más del mundo. El mundo los va a rechazar, sí, porque si están siguiendo realmente la vida de Jesucristo, va a pasar lo mismo que pasó con Jesucristo. Van a sentir un rechazo de parte del mundo. Entonces, cristiano verdadero, cristiano que realmente está viviendo esa vida en Cristo, que se respeta, tiene oposición y rechazo del mundo. Si el mundo está aprobando y tú estás buscando la aprobación del mundo, mi amado hermano, estamos caminando en la corriente del mundo. Y una de las cosas y otro de los puntos que me decía realmente era que no camine conforme a la corriente del mundo. Y un tercer punto, y con esto quiero ir cerrando. El punto importante para el cual quiero cerrar es que siempre, pero siempre, mis amados hermanos, nuestra mirada tiene que ir más hacia las cosas de arriba que hacia las cosas del mundo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor y vemos pasar y vemos, miren, nosotros somos una generación, tal vez de repente en este tiempo, que está siendo movido por tendencias. Que pasa esto y se convierte en moda, que pasa el otro y se convierte en moda. Hoy en día escuchamos cada noticia que quiere desintegrar la familia, el modelo de Dios que ha creado para nosotros. Lo quiere desarmar. El mundo está cada vez más violento con eso. Y nosotros no podemos permitir, si realmente nos consideramos ciudadanos del cielo, de que eso también afecte a nuestra familia. Por eso debemos tener esa responsabilidad de poder llevar las buenas nuevas y de poder ayudar a nuestra familia. No caminemos en la corriente del mundo. Nosotros, amados hermanos, somos embajadores. Así lo dice la palabra. Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos celebran eso?
Somos embajadores, representantes de Dios, representantes del reino de Dios. Así que usted ni yo somos cualquier cosa. Somos escogidos, somos rescatados, somos ciudadanos del cielo. En el nombre de Cristo. Él siempre buscará en cada oportunidad que nosotros necesitemos, aun cuando nosotros tomáramos decisiones que en ese momento, digamos, fue un accidente, Él siempre buscará reconciliarnos con Él, porque Él no nos quiere ver más lejos. No quiere que más tomemos esa decisión de agarrar y decir, no, yo ya no quiero nada, y dejemos los caminos del Señor. Te peleas por algo, te enojas por algo, y que separarte del Señor sea una decisión. No puede pasar con nosotros. No puede pasar con nosotros. Te lo dice alguien que pudo haber estado propenso a agarrar y decir, no, yo tiro la toalla, y hacer como tal vez muchos que en mi caso tomaron esa decisión de apartarse del Señor. A mí, como a cada uno de los que están en este lugar, sé que les han pasado muchas pruebas. Pero si estamos aquí el día de hoy, significa de que preferimos tomar cualquier decisión menos dejar al Señor. Cualquier decisión menos dejar al Señor. Él lo entregó todo por nosotros. Si nosotros realmente consideramos el amor que Él nos ha entregado, lo mínimo que podemos hacer es corresponderle. Amarlo como Él nos amó. Amén, amada iglesia. Dios me ha puesto esto en el corazón, el compartirlo, el valorarlo, porque para mí primeramente el recibirlo era, tenés que entenderlo, tenés que vivirlo para poder transmitirlo. No solamente quiero que lo hables como una especie de discurso, transmitirlo, porque esto es lo que eres. Eres un hijo de Dios, eres un representante del cielo, del reino de Dios. No eres poca cosa. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque hoy es un día más, pero no es un día cualquiera, porque hoy podemos, Padre, darte las gracias. Te damos las gracias, Señor, como iglesia. Lo invito a que se ponga de pie, amado hermano, en esta mañana para darle gracias al Señor. Este es un día muy especial, pero más allá de una celebración nacional, esto es un motivo de gratitud. El saber de que el mismo Dios nos ha elegido para ser su pueblo, para ser su familia, para que tú seas su embajador aquí en la tierra, para que tú lo representes. Sí, cada uno de nosotros somos representantes de ese reino, de ese Dios asombroso, poderoso, grande, majestuoso, Rey de reyes. Sí, nosotros somos representantes de ese Dios extraordinario. Gracias, Padre. Hoy es una hermosa mañana para decirte, Dios, te amamos. Te amamos, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder ser tuyos. Gracias por comprarnos con precio de sangre. Gracias por creer en nosotros, porque tú sabes lo que hiciste en cada uno de los corazones. Nos conoces por completo, Señor. Y sin duda, tú sabes las luchas que nosotros tenemos. Y quieres que sepamos que nosotros podemos tener la victoria si confiamos en ti. Gracias por renovar nuestras fuerzas en esa confianza que tenemos, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda tu iglesia dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nos despedimos de todas las familias, de todos los hermanos que nos han estado siguiendo a través de la transmisión. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén, amada iglesia.